Hola chicos, qué gusto volver a encontrarme aquí con ustedes en un nuevo video, en una nueva clase para eh, generar todo ese conocimiento, para crear nuevas experiencias para ustedes. Hoy vengo a hablarles sobre la primera computadora creada. En la clase anterior pudimos ver la línea de tiempo de las computadoras, de cómo fue esa evolución. Hoy vamos a ver las más detalladas. Para comenzar, quiero mostrarles una imagen de cómo era una computadora o una de las primeras generaciones de computadoras. Eran así, chicos. Eran unas mesas, era una mesa gigante donde ocupaba todo el espacio y tenían circuitos, tenían diferentes formas de trabajar, las cuales estas no trabajaban con programación. ¿Y qué quiere decir con programación, chicos? De que no estaban, no tenían comandos específicos para una determinada acción. Vamos bajando para que puedan ver un poco más acerca de su historia. Esta fue la Z1, muchachos. Está considerada como la primera computadora mecánica programable del mundo. Fue diseñada por el ingeniero alemán Kovács Zuzek entre 1935 y 1936 y se terminó de construir en 1938. Era una calculadora de acción binaria que leía instrucciones de cintas perforadas. Sus funciones eran limitadas, pero representó un gran avance para la época. La computadora fue destruida tras el bombardeo de Berlín en 1943, pero hoy en día se puede ver una réplica de aquel tipo en el Museo de Tecnología que hay en esa ciudad. Lo que pasó con esta computadora, muchachos, fue que fue diseñada estrictamente para la guerra y por eso fue destruida y por eso es que fue tan importante para esa Alemania que podía mirar ubicaciones y datos acerca de las tropas enemigas. La Z1 está considerada como la primera computadora que tenía una memoria lógica de puntos flotantes, unidades de corto y muchas microsecuencias y dispositivos que eh, tenían entradas y salidas como los mouse, pero en ese momento no eran así como un mouse, un monitor o un teclado. Eh, quiero que vean una réplica similar acerca de esta que la verdad son muy interesantes y que nos ayuda muchísimo a cómo entender cómo eran las computadoras, las primeras computadoras. Si se dan cuenta, miren, eran puros como espacios abiertos donde ingresabas una tarjeta y te leía los datos. Aquí vemos como una especie de monitor, digámoslo así, y como servidores y esas cosas. La computadora se podía programar por medio de una cinta perforada. En en los hechos funcionaba como una calculadora gigante. Pesaba 1000 kilos, muchachos. 1000 kilos. Oh, súper pesada, ¿no? No, yo creo que ni Popeye podía con eso. Y tenía unas 20.000 piezas. Uf, 20.000 piezas, muchachos. La máquina podía efectuar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. A su vez, era capaz de leer y guardar información en la memoria. Qué chévere, muchachos. También tenía memoria.
tenía una memoria de 64 palabras, escuchen, 64 palabras, no sería nada, era como escribir solamente computador nuevo, y era muy cortas las palabras que podía él identificar o, por ejemplo, diferenciar, de 22 bits y dos registros de coma flotante de 22 bits. Cada uno, la única unidad eléctrica era un monitor eléctrico, o un motor, perdón, un motor eléctrico para dar la frecuencia de, de reloj. Son un ciclo por segundo a la máquina, que era capaz de realizar sumas a una velocidad de 5 segundos y multiplicaciones en 10 segundos. Se dice que Sasue construyó la computadora en el departamento de sus padres, que financiaron el proyecto junto con su hermana, algunos estudiantes y un fabricante de calculadoras en Berlín. Mírenlo, este fue el alemán quien se dice que inventó la primera computadora. Además de la Z1, SUSE, el señor que vimos en la imagen anterior, luego de desarrollar entre 1931 y 1941 las computadoras Z2 y Z3, estos equipos atendieron a la computadora ENIAC, o intercedieron o antecedieron a la computadora ENIAC por las siglas en inglés de computador e integrador, número electrónico, que se presentó públicamente en febrero de 1946 y operó hasta 1945, muchachos. Era digital e inicialmente fue diseñada para calcular las tablas de la artillería para el laboratorio de la investigación balística del ejército de los Estados Unidos. La computadora, todo un símbolo de avanzada de la época, era más rápida que la Z1 a la hora de hacer cálculos matemáticos. La ENIAC podía resolver 5000 sumas o 300 multiplicaciones en un segundo, muchachos. Así como la calculadora, la potencia era de 6.600.000, de un número de 10 cifras, pero no era capaz de resolver divisiones. La computadora empleaba válvulas electrónicas o de vacío. Las operaciones, como imaginar, no se realizaban de manera automática, y como tanto solo tocabas un botón, sino que era necesario conectar y cambiar los cables correspondientes, tal como sucedía en las centrales telefónicas. Wow. O sea que habría que cambiar cables, por ejemplo, que quiero sumar el número 5000 más el número 2000, y tenías que ir cambiando. Ahora ya no quiero el número 2000 sino el número 1000, y tenías que ir cambiando esos cables para saber cuáles eran los números que querías dar a conocer o querías sumar. Aquí, volviéndonos un poco a la programadora de ENIAC, que fue la primera generación de las computadoras, fueron Betty Singler y Jane Winsberg, quienes eh, cumplieron un rol fundamental en sus aportes. Recién se reconocieron muchos años después, en 1997, que fueron las incluidas en el Salón de la Fama de Women in Technology Internacional. Apenas hasta 1997 se les otorgó esa estatuilla o
o digámoslo así, ese reconocimiento para estos grandes científicos. Muchachos, también cabe recordar que el primer algoritmo pensado para ser ejecutado por una máquina fue desarrollado por Ada Lovelace en 1843. Bueno, muchachos, yo quería darle a conocer acerca sobre esta temática, cómo era un poco más a fondo, quería que la vieran, querían que vieran imagen acerca sobre esta primera generación de las computadoras, la Z1, la Z2, la Z3, antecesores del ENIAC, quien ya todos sabemos el ENIAC fue uno de los precursores para dar a toda esta base tecnológica que tenemos hoy en día, como ya lo tenemos como un monitor, un teclado, parlantes, audífonos y todas estas cuestiones tecnológicas de avanzada. No siendo más, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Espero les guste el video, se sientan un poco más seguros acerca sobre esta evolución de las computadoras. Para la misión me gustaría que realizaran o dibujaran eh, la Z1 o la Z2 o el EGNIA, así como lo vieron en la imagen, lo que eran las grandes eh, mesas con la Z1, la computadora Z1, e investigaron un poquito más acerca de ella. No siendo más, muchachos, muchas gracias, espero verlos pronto en una nueva clase. Hasta luego.